Vaya conmigo a la palabra del Señor. Yo el día de hoy quiero hablar de algo muy importante. Siempre cuando hablamos de la palabra, por supuesto, es importante. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 9. Voy a entrar con este versículo, pero luego pues hay pasajes de la palabra como San Mateo, como en Lucas, que estamos tocando allí porque van a ser de bendición para nuestra vida y para reforzar el pensamiento que quiero dejar en su vida el día de hoy. Hoy vamos a hablar de actividades para celebrar a Jesús. Yo no sé usted qué ha celebrado. Quiero decirle que tampoco vengo el día de hoy, ¿verdad?, a decirle celebre usted la Navidad o no la celebre o algo así por el estilo, ¿verdad? Yo lo que quiero decirle es que usted celebre a Jesús. Eso es lo único que yo el día de hoy vengo a decirle. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire qué pasaje más precioso. El Señor demostró su amor por nosotros y demostró su amor por nosotros cuando Él dice que envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahora, ¿de qué le estoy hablando acá? Es que Jesús vino a este mundo. La Biblia a nosotros nos manda que celebremos la muerte de Cristo, a que celebremos que el Señor murió, pero por supuesto también resucitó, y lo celebramos en la Santa Cena. Y usted sabe, celebramos la muerte de Cristo, pero es tan importante la muerte de Cristo como su nacimiento. El nacimiento de Jesús es importante, porque si Él no viene a la tierra tampoco muere. O sea, es tan importante que usted ve ahí ya en San Lucas capítulo 2 versículo 13 y 14, dice ahí: repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo celebró el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es importante. El que no lo celebra, pues seguramente ha de ser alguna secta, pues, ¿verdad? Porque hay gente que no celebra o no cree, incluso no cree en la divinidad de Jesús. Los ebionitas, por ejemplo, era una herejía en el tiempo antiguo, los primeros siglos de la iglesia, que no creían en que Jesús había venido a la tierra, en la divinidad de Él. Pero nosotros creemos en Jesús, y tanto que le hemos abierto nuestro corazón y sabemos que está en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Eso es un acto muy importante. Y mire que el cielo celebró la venida del Hijo de Dios a la tierra, y sucedió de esa manera. Así que usted y yo creo que tenemos algo que celebrar. O sea, no le estoy diciendo que el 25 usted celebre, que el 24 usted celebre. No le estoy diciendo nada de esto porque no se sabe la fecha. Algunos que estudian y quieren hacer algún acercamiento a la fecha por eventos que sucedieron, llegan a que es entre septiembre y octubre, y otros lo celebran en mayo, en abril. Pero el punto no es la fecha. Me gustó el pensamiento del pastor Juan Pablo Avelar. Si usted lo tiene por ahí de amigo, seguramente lo vio, pero a mí me gustó. Él dijo: tal vez es la fecha equivocada, pero no la celebración equivocada. Y él concluye ese pensamiento: Jesús nació. Y es cierto. El punto de la palabra de la Biblia es que Jesús nació. ¿Sabe qué le faltó aquí a la palabra? No le falta nada, pero solo es un pensamiento, ¿sí? Lo que faltó, digamos, ¿verdad? Ahí es: celebren el cumpleaños de Jesús todos los días, ¿verdad? O en tal fecha. O sea, eso es lo que todos los estudiosos quisieran ver en la Biblia. Y entonces algunos pues lo proponen de esa manera y han propuesto fechas y han cambiado fechas y lo han unido incluso, ¿verdad? Se cree que la Navidad es una celebración pagana y que la iglesia tradicional solo cambió, ¿verdad? La forma, y bueno, toda esa situación. Pero dejemos eso ahí, yo no vengo a crear polémicas. Lo único que yo le quiero decir es que Jesús nació y hay una actitud para celebrar.
Y yo le digo, es más, debemos celebrar. El 25, no sé, ¿verdad? Pero la cosa es que usted celebre a Jesús. Es lo único. Con uvas, con angelitos, hermano, como usted quiera. No me interesa cómo usted quiera hacerlo. Pachitos a medianoche, pues a ver, ¿verdad? El punto es que usted pueda celebrar a Jesús porque Jesús nació. Él vino a la tierra. Entonces, actitudes para celebrar a Jesús. La primera actitud que yo encuentro acá, en los personajes que están involucrados acá, es una actitud de fe. Y es que debemos de creer a la palabra. A mí me gusta bastante ahora que estuve leyendo un poquito más al respecto del nacimiento de Jesús. Y vea usted cómo es que Jesús, cómo es que Dios escoge a una persona para sus propósitos, y siempre va a ser de esa manera. Y entonces el Señor, usted encuentra ahí en Lucas desde el versículo 26, si usted puede leer, cómo fue que el ángel, ahí dice específicamente el ángel Gabriel se presentó y habló con María. Pero hay algo aquí bien interesante también. Dios escoge a una virgen. Virgen se le llamaba aquella que tenía entre 12 y 14 años. La segunda, digamos, del por qué se le llamaba virgen a alguien era porque no había conocido varón, no había tenido relaciones sexuales. Por eso se le llamaba virgen. Y a ella se le llama virgen porque ella estaba comprometida con José. María estaba comprometida con José, pero ella tenía entre 12 y 14 años. En este tiempo meten preso a José, ¿verdad que sí? No, meten preso al Espíritu Santo. Por supuesto, las cosas han cambiado. Usted sabe que en el tiempo antiguo, las madres se encargaban de instruir a sus hijas y los padres de instruir a sus hijos varones. Ellos eran los que andaban detrás de los padres, las hijas andaban detrás de las madres. Y mire, los padres eran los que se encargaban de instruirlos con respecto a la ley, con respecto a la vida, con respecto a la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces vea que ella tiene esa edad de 12 más o menos a 14 años cuando el Señor viene y le habla y le da una palabra de que ella iba a ser madre, de que iba a quedar embarazada. Y entonces ella tuvo que creer esa palabra. Ahí en el versículo 38, mire lo que ella dice. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas son palabras de fe. Esa es una palabra de fe. Y nosotros ahora pues debemos de primero tener fe en lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. ¿Cuánto ha creído usted o cómo usted ha creído en el Señor? ¿Cuánto usted le cree al Señor? ¿Cuánto usted y yo le creemos a la palabra del Señor? María dice, pues que se haga conmigo lo que tú dijiste y que se cumpla esa palabra, lo que hoy has hablado, que se cumpla en mi vida. Esa fue la actitud que ella tuvo hacia la palabra que estaba recibiendo. Desde el versículo 31 dice, estoy leyendo San Lucas 1, versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Era una palabra poderosa. En aquel tiempo las mujeres deseaban tener hijos porque todas esperaban ser las madres del Mesías o la madre del Mesías prometido, porque ellas sabían la ley. María sabía la ley, ella sabía de qué se trataba. Cuando recibe la salutación del ángel, mire, aquí ves donde la gente se confunde. Porque sí, ella era muy favorecida, sí, ella era bendita, iba a ser bendita entre muchas o entre las mujeres, porque ella fue la elegida para el cumplimiento de las profecías, de que iba a venir el Salvador.
Y la gente se confunde y a través de esto empieza a adorar a María, pero el ángel aquí ni siquiera estaba adorando pues a María, estaba dando la palabra. Ahí el versículo 28 dice: entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Y sabe por qué se sorprende también María ahí? Porque la mujer estaba relegada a no ser honrada. La mujer prácticamente no tenía un valor. Si yo le pregunto a usted cuántos hijos tuvo Jacob, ¿cuántos me dice usted? Todos sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Y las 12 tribus de Israel. Pero Jacob tuvo 13 hijos. Dina fue hija de Jacob. Pero ¿por qué no se menciona a Dina? Porque ese era el punto. Pero vea usted por qué. Porque Eva fue la que pecó. Pero ahora a través de una mujer también viene la salvación del pueblo a través del Mesías. Y todo eso cambió. Y mire, por eso la salutación del saludo del ángel: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se sorprende de todo lo que estaba escuchando, porque era algo extraordinario. Y porque ella sabía ahora que ella era alguien especial, sí, para Dios, como lo somos cada uno de nosotros cuando venimos al Señor, cuando creemos y tenemos fe en lo que Él ha hecho por nosotros y creemos a su santa palabra. Y entonces debe de haber una actitud de fe. Ahora, pero no de la fe, ¿verdad? En algún momento que se mueve en este tiempo. Todos dicen que hablan incluso hasta del espíritu de la Navidad, ¿verdad? En la Biblia no encontramos la palabra Navidad. Sí, natividad es la otra palabra, pero esta es de origen latín. En la Biblia, cuando encontramos nacimiento, la palabra griega es Génesis, que también su raíz viene de genao, que es nacimiento, que es la apertura de algo, el comienzo. Eso es de lo que nos habla a nosotros la Biblia. Y aquí, por supuesto, cuando se habla del nacimiento de Jesús, estamos hablando del inicio prácticamente de la salvación del hombre. Porque, vuelvo a decirles, es tan importante que Jesús haya nacido. Es muy importante. Y creo que no debemos de tener una fecha de celebración. Yo creo que el Señor sabe por qué hace las cosas. ¿Cómo es eso que nadie tuvo registro de que Jesús nació? ¿Cómo es que no hay un punto ahí donde los historiadores puedan llegar y decir: sí, nació en esta fecha específica, pues, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces el hombre todo lo idolatra. La gente prácticamente adora el día, ¿verdad? Y adora todo lo que hay alrededor. Y es a Jesús al que debemos de adorar. Una actitud de fe. María recibió en su vientre al Salvador y no se opuso a que Dios hiciera con ella como Él le estaba diciendo. Ella dijo: hágase conmigo así como dice tu palabra. Actitud número 2, una actitud de obediencia. Tuvo que haber una actitud de obediencia, no solo en María, sino en José. Ahora vea usted, yo le hablaba de la edad de ellos. Entre 12 y 14 años, José más o menos pudo haber tenido 18 años a lo máximo. Ahí en las imágenes, ¿verdad? Igual como la que yo les pongo acá. Ahí vemos a alguien muy maduro, ¿verdad? A una María muy ya madura. Pero miren ustedes, estos eran 2 niños prácticamente. O sea, así era. Y mire qué responsabilidad para poder ahora obedecer a la palabra. Porque está bien, ¿verdad? Estar embarazada. Pero ¿y la crianza? O sea, había muchas cosas que implicaba este evento, esta encomienda que el ángel está dando a ella.
Y la actitud de obediencia, porque miren ustedes, al quedar ella embarazada del Espíritu Santo, fíjese, o sea, es tan bonito decir y preguntarle a María, ¿y qué pasó? Estoy embarazada. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ella quedó embarazada del Espíritu Santo y esto significaba el rechazo de su prometido. El matrimonio en el tiempo de Israel era por lo menos en tres eventos. Uno, el compromiso que hacían los padres, porque ese era lo primero. Luego, el compromiso entre ellos, y de ahí iniciaba prácticamente el matrimonio. Después de un año, entonces, era el matrimonio ya como tal. Venía el novio y iba a traer a la novia y no se sabía el día. Pero ahora vea, ellos estaban comprometidos, estaban ya en ese tiempo de espera. Pero imagínese usted que María ahora le dice a José, estoy embarazada. ¿Y de quién? ¿O qué pasó? El Espíritu Santo, Él me habló. Ahora, varones, pónganse ustedes en los zapatos de José, ¿verdad? Porque dice que José quiso dejarla de manera secreta, no quiso crear alboroto. Y cuando esto sucede, el ángel tiene que aparecerse también a José para decirle, no, lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y mire, entonces los dos tienen que obedecer y de alguna manera no importaba lo que iba a haber alrededor. Encontré un comentario y se lo quiero leer. Este comentario dice, todo esto tomó más confianza en el Señor de lo que podríamos pensar. Dice, María aceptó recibir un embarazo que parecía sospechoso. ¿Alguna vez, recuerdan ustedes, a Jesús le dijeron que él era hijo de fornicación? Por eso mismo, o sea, todos pensaban, no, ahí hubo algo sospechoso, ¿verdad? Y esto en una cultura que tenía una posible pena de muerte. María se identificó con los pecadores para que el propósito de Dios fuera cumplido. A la vista de la gente, esto implicaba pecado. Ellos, a través de revelación, ellos sabían que esto era de parte de Dios. Pero vea, era tan delicado esta parte, porque ahora María tenía que dar fe de alguna forma de que fue el Espíritu Santo el que hizo la obra en ella, y José ahora tenía que creer que lo que el ángel también le estaba diciendo era cierto. Y entonces vean ustedes de que esto en algún momento era complicado. El adulterio era penado con la muerte. Y si alguien en ese tiempo de espera, en ese tiempo de compromiso, tenía otra relación, eso ya era adulterio, aunque el matrimonio no se hubiese consumado. Entonces vean lo que pasaba aquí con María. Debía haber una actitud de obediencia a Dios, a la palabra. Y creo que esa es una actitud que nosotros debemos de tener en este tiempo. Mire usted cuánta gente se pierde en este tiempo. Cuánta gente se va tras cosas que no son del Señor. Veíamos aquí por el parque uno de estos días a una chica que no se podía subir a una moto porque estaba totalmente ebria. Y la gente cree que así se celebra la Navidad, ¿verdad? Así se celebra el nacimiento del Señor. Y mucha gente cree que de otra forma, ¿cuántos, le vuelvo a repetir, cuántos caen en pecado en este tiempo? Y esto todo, ¿por qué? Por celebrar el nacimiento de Jesús. Creo que no nos tenemos que equivocar. Y el punto del día de hoy, recuerde, es que Jesús nació. Pero ¿será que todo eso le agrada a Dios? ¿Será que mi actitud agrada a Dios? Debe ser una actitud de obediencia a su palabra.
una actitud de creer lo que la palabra del Señor dice. Debemos de tener el cuidado de que la palabra del Señor esté en nuestro corazón y seguir cada vez más honrando el nombre de Él. Le sigo dando aquí esta parte. Espiritualmente hablando, hay similitudes entre la obra de Dios en María y su obra en cada creyente. Vea esto. Jesús vive espiritualmente en el creyente como lo hizo en María físicamente. Vea, María dejó entrar a Jesús en su vientre. Es lo que hacemos nosotros. Debemos dejar entrar al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, o es lo que por lo menos sabemos que hicimos. El dejar entrar a Jesús en nuestro corazón para que Él viva en nosotros. Entonces, vea esta otra parte. Jesús vive espiritualmente en nosotros por medio de su palabra, como lo hizo en María. Jesús se hace visible al mundo a través de nosotros, como lo fue a través de María físicamente. María no iba a poder esconder un embarazo. O sea, esto se iba a notar muy claramente. Nosotros debemos hacer notar a Jesús. En este tiempo que estamos terminando, le dijimos a los hermanos del discipulado: miren, ya no vamos a tener estas 2 semanas discipulado. Pero les recomendábamos y les decíamos: comparta con su familia. Comparta con su familia. Es un buen tiempo para poder compartir con la familia. Hay mucha gente que trabaja mucho y ese tiempo, pues por lo menos que se pueda tener para compartir con la familia. Y mire que si nosotros pensáramos, ¿será que Jesús quiere que compartamos con nuestra familia? Por supuesto que sí. Que mejoremos nuestra relación, por supuesto que sí. Que tengamos ese tiempo de fervor hacia el Señor, hacia Él, claro que sí, pero todo siempre en obediencia a su palabra. Hagamos visible a Jesús donde quiera que estemos. No sé cómo la pasó usted estos días, pero el punto es que podamos hacer visible a Jesús. Actitud número 3, una actitud de entrega total. Ellos tuvieron que entregarse totalmente al Señor, totalmente. Y es que Dios no quiere una parte de nosotros. Si José quería tomar a María como esposa, la tenía que tomar completita y con todo y Jesús, completita. Y eso era de esa manera. El Señor no quiere de nosotros un poquito. A veces pensamos que podemos medio estar y medio no estar en el Señor. Antes se decía, ¿verdad? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia, se decía antes, ¿sí? Y a eso le llama el Señor tibieza espiritual. Y usted sabe lo que le pasa a los tibios, ¿verdad? Pero vean, el Señor nos quiere 100% entregados a Él. Aquí no eras solo María, a ver, préstame tu vientre y únicamente, no. Porque ella tenía que criarlo y tenía que ser ejemplo para él. Porque José tenía que ser ejemplo para él. Tenían que instruir al niño. La palabra del Señor dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y cuando usted lo ve, cuando se lo llevan al templo, él está hablando con los grandes doctores de la ley, con los escribas, y se admiraban de su conocimiento. Pues no era tampoco así obra del Espíritu Santo que Jesús ya supo las cosas. No. Él tuvo instrucción en casa de 2 judíos muy devotos a Dios, con el conocimiento de la ley. Instruyeron de esa manera a Jesús, y por eso Jesús tenía tal conocimiento. Por ahí algunos escritos apócrifos dicen que Jesús en su niñez hacía bolitas de barro y que entonces hacía pajaritos, ¿verdad? Y volaba. Bueno, dejemos ahí, ¿verdad?, esos pensamientos. La Biblia no nos dice nada de eso. A veces quieren como que pensar de que Jesús no vivió como un ser humano normal, como nosotros.
Y a veces quieren hacernos pensar esas cosas, pero Jesús fue instruido por sus padres, así como nosotros podemos instruir a nuestros hijos. Es o debe ser, adorar al Señor o celebrar a Jesús con una actitud de entrega total. Ellos se entregaron totalmente a la palabra con todo su ser. Ellos, como todos unos judíos, debían de estar entregados, por supuesto, a la ley en ese tiempo y criar a Jesús de esa manera. Y por última actitud, una actitud de adoración. ¿A qué le celebra o qué celebra o a quién adora usted? ¿O qué adora usted en este tiempo? Es muy cierto que en este tiempo la gente adora y en algún momento se tuerce esa adoración porque no es a Jesús. No es a Jesús. Y yo estaba pensando en cómo es que la gente asoció el árbol con la Navidad. ¿Cómo asociaron las luces con la Navidad? ¿Cómo es que asociaron el nacimiento con la Navidad? Y todo eso tiene su historia. Y en algún momento alguien que lo hizo fue muy bien intencionado. Pero el problema es que la gente empezó a torcer y usted sabe, ¿verdad? Póngale usted un becerro de oro y la gente adora. ¿Y de quién estoy hablando? Del pueblo de Israel. Deje usted que la gente se aleje un poquito y la gente adora. Y así fue el pueblo de Israel. Cualquier cosa que veían, ellos adoraban. Y recuerde usted que lo que Dios odia es la idolatría. Una actitud de adoración correcta es cuando nosotros venimos y reconocemos en primer lugar que Jesús nació. El cielo adoró, las huestes celestiales adoraron. Cuando se presentaron aquellos ángeles ante los pastores que estaban ahí en las vigilias de la noche cuidando sus rebaños, ellos fueron a Belén y encontraron al niño y regresaron alabando a Dios y adoraron. Aquellos magos, astrólogos es el término correcto, aquellos sabios del oriente, estos eran paganos. Estos no creían, pero vieron la estrella y los estudios que hicieron, sabían que había una profecía. Y entonces ellos llegaron a donde estaba Jesús y también lo adoraron, llevaron presentes y adoraron. ¿Pero a qué adoraron o a quién? A Jesús. Es que Él debe ser el centro de nuestra vida. Y todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Yo no sé, ¿verdad? Pero si usted se comió un sopachito, yo esperaría, ¿verdad? Que usted se comió un sopachito, ¿verdad? Jesús nació, ¿verdad? Haciendo un socorrito ahí, pues, ¿verdad? Y adorando al Todopoderoso, porque todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él. Y adoremos su nombre. Adoremos el nombre del Señor, hermanos. Jesús nació. Poco le damos importancia. Algunos se pelean por eso. Algunos dicen no, es que eso no es nada bueno, ¿verdad? Y en todo miran pecado. Mis hermanos, yo quiero decirles también, les dije, no vengo a decirles celebre o no celebre. Lo que yo les estoy diciendo es honremos a Jesús y entendamos que Jesús nació un día. Eso es cierto. Jesús nació. Tanto que usted sabe que la historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Él nació. Ahí está una evidencia de que Jesús nació. Pero ¿cuánto le adoramos? ¿Cómo le adoramos? Y yo le decía, si usted no adora, hay sectas en este tiempo que hablan de solo Dios, pero no el Hijo, y no creen en la Trinidad. Si usted dice, no, eso es del diablo, entonces seguramente usted está en una secta, porque Jesús nació. Y si usted quiere celebrar Navidad en julio,
jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes aquí hacen Navidad en julio, solo por la pandemia, ¿verdad? Pero mire ellos celebran aquí la Navidad en julio. ¿De qué se trata? Traer a aquella gente que no conoce al Señor y mostrarles que Jesús nació por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros. Así que si hay algo que celebrar, hagámoslo de la mejor manera y hagámoslo bien. Por favor, póngase de pie con una actitud de adoración. Adorar solo a nuestro Señor, al único que merece nuestra honra, nuestra adoración. Fíjese que los judíos lamentablemente no entendieron nada de aquello. No entendieron, pero hubo gente pagana que entendió y fue y adoró, llevó presentes y adoraron a Jesús. Pero por favor, yo sigo mencionando y sigo recalcando que fue a Jesús. Adoremos a Jesús. Hagámoslo con nuestras actitudes, con nuestra obediencia, con nuestra creencia en Él, con nuestra fe en Él. Les repito, los ángeles y las multitudes de seres celestiales adoraron. Los pastores fueron y adoraron. Esos astrólogos adoraron. ¿Dónde se queda usted y yo? ¿Dónde nos quedamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a adorar a nuestro Señor? En este tiempo es de reconocer que Jesús nació, es lo que tenemos que hacer. Y es lo que hay que celebrar. No con bombas o con, no sé, pero aunque debiéramos hacerlo, tal vez con luces o no con luces, aunque pudiera ser posible que lo podamos hacer. Pero lo que sí tenemos que hacer es que nuestro corazón esté entregado a Él, que nuestras actitudes estén entregadas a Él. Y lo que deberíamos de preguntar, ¿será que le agrada al Señor lo que estoy haciendo? ¿Le agrada al Señor lo que yo estoy haciendo? Y si usted tiene la convicción de que le agrada al Señor, quédese tranquilo, porque usted estará adorando al Señor, porque usted estará reconociendo lo que un día sucedió. Era el comienzo de la salvación del hombre, porque Jesús tuvo que nacer, tuvo que crecer, Jesús tuvo que madurar y llegar a ese punto donde Él tenía que entregar su vida por usted y por mí. Y eso hay que reconocerlo. ¿Por qué no le agradece a Dios y dígale: Señor, gracias? Porque seguramente no lo hemos hecho, tal vez ya. Pero decirle: gracias, Señor, porque este tiempo nos recuerda que un día tu Hijo Jesús vino a la tierra, lo enviaste a morir por nosotros. Lo que leímos 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Y debemos de agradecer ese gran amor que el Señor tuvo por nosotros, porque envió a su Hijo a esta tierra para que fuera como uno de nosotros, pero sin pecado, para que Él viviera en esta tierra y para que Él nos enseñara cómo amar al Padre, para que Él nos enseñara el poder del Padre, para que Él nos enseñara el amor del Padre hacia nosotros. Pero era necesario que Él viniera de esa manera, como un ser humano común y corriente. Sabemos que fue una concepción virginal, pero el nacimiento fue común y corriente. Él vino a esta tierra y eso tiene un gran significado para nosotros. Debe tener un gran significado para nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias, gracias te damos, Señor, porque en la forma que viniste a nacer, en la forma en la que viniste a este mundo, Señor,
Oh, no fue la mejor quizás, pero fue un gran evento donde el cielo dio gloria, donde muchos dieron gloria y donde nosotros ahora lo reconocemos y te damos gracias y te honramos y te damos gloria a ti, te damos adoración y alabanza, porque solo tú te lo mereces, porque tú, Señor, viniste por nosotros. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Padre. A ti sea toda la honra, toda la gloria, la adoración y la alabanza. Hoy te rendimos nuestro ser, nuestra vida completamente. Señor, queremos obedecer a tu palabra. Cada día, Señor, queremos vivir tu palabra. Y sé que de esa manera estaremos reconociendo, Señor, tu nacimiento, no solamente para esta época, sino todos los días de nuestra vida. Padre, gracias te doy con todo mi corazón. Muchas gracias. A ti, bendito Padre, te doy toda la gloria, toda la honra. A ti, bendito Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Gracias te doy también por Iglesia.